Tengo el honor de presentar y dar una bienvenida agradecida a los miembros de la mesa y que hoy presiden este acto. Excelentísimo y reverendísimo Fray Jean-Louis Brugués, arzobispo dominico. Hasta hace unos meses fue secretario de la Congregación para la Educación Católica. En junio del presente año fue nombrado por su Santidad Benedicto XVI archivista y bibliotecario de la Santa Iglesia Romana. Excelentísimo y reverendísimo don Carlos López, obispo de la diócesis de Salamanca y gran canciller de la Universidad Pontificia. Reverendo Padre Prior Provincial Francisco Javier Carballo Fernández, Fray Manuel Ángel Martínez Juan, presidente de la Facultad San Esteban. Un saludo igualmente agradecido a todos vosotros presentes en este acto, profesores, alumnos y alumnas, amigos, familiares, miembros de la familia dominicana y demás asistentes. Maestro en Sagrada Teología es un título honorífico concebido por el Maestro de la Orden, siguiendo la recomendación del Consejo General conforme a algunos requisitos exigidos para la concesión del mencionado título. El título data de 1303, cuando el Papa de entonces, Benedicto XI, dominico, creó este grado para que la Orden de Predicadores pudiera conceder la facultad de enseñar teología. Actualmente es un título honorífico y exclusivamente académico, pero es el reconocimiento más alto de excelencia en las ciencias sagradas dentro de la Orden Dominicana. Celebramos este acto el día en el que la Iglesia hace memoria de San Alberto Magno. Para la Orden de Predicadores también es una gran fiesta. Doctor de la teología, figura muy representativa de las ciencias medievales y patrono de los estudiosos de las ciencias naturales, San Alberto, abierto a lo universal, escritor y profesor incansable, poseía una vocación analítica y observadora de la realidad. Estudió, investigó y analizó todo en función de la santa predicación. Sus contemporáneos afirmaron de él que había sido un místico que descubrió a Dios en el canto de la creación. Una de sus grandes glorias fue, sin duda, haber tenido como discípulo a Santo Tomás de Aquino. En este acto académico, Fray Alberto y Fray Gregorio van a pronunciar su lección pública, requisito requerido para conferir el grado de maestro en teología. Fray Alberto Escayada Tijero nació en Bo de Guarnizo, Cantabria, el 4 de enero de 1934. Profesó en la Orden de Predicadores el 8 de octubre de 1957. Fue ordenado sacerdote el 25 de julio de 1963. Doctor en Teología y Laura Dignus en Ciencias Eclesiásticas Orientales. Profesor emérito de la Pontificia Facultad de Teología San Esteban. Durante 36 años, por encargo de la Orden, se dedicó a la docencia de la teología, no solo en la mencionada facultad. También ejerció su docencia en el Instituto Teológico de San Esteban y en la Escuela de Teología San Esteban, de la que fue su director desde 1984 hasta el 2004. También ejerció su docencia en otros centros universitarios, en la Universidad Pontificia de Salamanca, en el Centro Superior Salesiano, afiliado a la Universidad Salesiana de Roma, y en varios centros teológicos de Latinoamérica, entre otros en la Universidad Iberoamericana, UNIBE, en el Centro de Teología Santo Domingo de Guzmán, de República Dominicana, y en el Seminario San Juan María Vianney, de Puerto Maldonado, Perú. Fray Alberto afirmó en una ocasión que, aunque de joven provenía del mundo de las matemáticas, fue el hallazgo de la actitud intelectual de lo dominicano, en su modo de abordar el encuentro del hombre con la fe, lo que le encandiló. Tanto es así que hizo suya la opinión de los que piensan que en la vida es mucho más importante querer lo que se hace que hacer lo que se quiere. Sus alumnos y los hermanos más jóvenes en la Orden podemos afirmar con él que estudiar y comunicar los contenidos de la teología, por cuanto tiene de intento de respuesta a los interrogantes de la fe, le ha gustado y satisfecho, como placen y llenan las cosas que se quieren.
Ahora voy a proceder a la lectura de la carta que el maestro de la Orden dirige al prior provincial, comunicándole el voto favorable del Consejo General, aprobando así la petición hecha por la provincia para que Fray Alberto sea promovido al grado de maestro en Sagrada Teología. Muy apreciado Fray Javier, prior provincial, tengo el gusto de comunicarte que tras haber escuchado la opinión de un grupo de expertos y contado con el voto favorable del Consejo General, he decidido aprobar la petición hecha por tu provincia para que Fray Alberto Escayada Tijero sea promovido al grado de maestro en Sagrada Teología. Te manifiesto mi alegría por Fray Alberto y mi gratitud fraterna hacia los frailes de la provincia de España que han animado y promovido a este hermano en su vida dominicana y en su labor académica. La labor académica de Fray Alberto comprende sus contribuciones en las áreas de la escatología, la antropología teológica, la eclesiología, la teología oriental y el ecumenismo. Gran parte de su trabajo está directamente relacionado con la Iglesia y manifiesta un esfuerzo constante por profundizar en la comprensión de este misterio. En este contexto se entiende bien que Fray Alberto se destaque en la promoción de una vida renovada de la vida religiosa, reconociendo la importancia de la formación permanente. Su trabajo en este campo ha sido un servicio significativo no solo para la Orden, sino también para religiosos y religiosas comprometidos en la renovación de la vida consagrada, especialmente en los países hispanohablantes. Además de su contribución académica a la teología, Fray Alberto es reconocido y apreciado dentro de la Orden por sus largos años de servicio en la Facultad de Teología San Esteban y por su trabajo como director de Ciencia Tomista, publicación de la Facultad de Teología en Salamanca y obra importante de vuestra provincia. En todo este servicio, Fray Alberto refleja lo que un maestro en Sagrada Teología debe ser: un hermano que se destaca no solo en su campo de investigación, sino también en su testimonio de cómo el estudio es una forma de observancia religiosa para los frailes de nuestra orden. Al igual que las demás observancias de la vida dominicana, el estudio constituye parte de nuestra identidad, no solo como predicadores y profesores, sino también como hombres de oración que encontramos a Cristo en los textos sobre los que reflexionamos y lo hacemos visible en la vida fraterna que compartimos. La dedicación de Fray Alberto al estudio como elemento central de la vida dominicana y su esfuerzo por promoverlo entre nosotros lo hacen merecedor de este grado. Por esta razón, me complace aprobar la petición de vuestro pasado capítulo provincial y promover a Fray Alberto Escayada Tijero al grado de maestro en Sagrada Teología. Te pido que organices con el regente de estudios la lección pública requerida para conferir el grado según lo dispuesto en nuestras leyes. Mis felicitaciones para ti y para todos los frailes de la provincia. Ten la seguridad de que tú, los frailes de tu provincia y Fray Alberto están presentes en mis oraciones. Tu hermano en Santo Domingo, Fray Bruno Cadoré, maestro de la Orden. Acto seguido vamos a escuchar la lección pública de Fray Alberto Escayada. Dignísimas autoridades, profesores y alumnos de la Facultad Teológica San Esteban, de la Escuela de Teología San Esteban y de sus cursos de verano de los años 89 a 97 y de la Escuela de Teología en Internet Santo Tomás de Aquino, familiares, amigas, amigos. Aunque aficionado a las notas de pie de página, hoy prometo que solo voy a citar 7, que creo más necesarias para seguir el hilo de mi exposición. Esta lección trata del mal, o mejor, del dolor como una de sus consecuencias, y ello en tono menor y desde una perspectiva muy precisa: su presencia en el hablar con Dios. Es pues apenas un abordaje de la teología de la queja, con primordial recurso a Tomás de Aquino. Nada que ver, por tanto, con puntos de vista como los aportados por Eti Hillesum, Primo Levi, Emmanuel Levinas, Elie Wiesel, Zvi Kolitz, etc., de quienes la complejidad del planteamiento requeriría
una extensión mucho mayor que la que puedo dar a esta lección. Habré de mantenerme, pues, en un plano muy anterior y con la vista puesta en lo que busco concluir, abandonando cuantos tentadores excursus me han salido al paso de este objetivo. Tienen un pequeño guión y yo voy a ir siguiendo los puntos que ahí he delineado. Constatación. Vengo oyendo y leyendo con frecuencia de un tiempo a esta parte la reiterada cantinela de que la religión tiene soluciones para todo y que puede por eso asumirse como una explicación del mundo. Podría tener, se dice, por tanto, como sucedáneo cualquier otra ideología o Weltanschauung que se propusiese un objetivo semejante, en cuyo caso podría entenderse el paso de la fe al ateísmo o al agnosticismo como algo fácilmente comprensible y sencillamente factible en determinados momentos y a ciertas edades de la vida, precisamente en aras de esa búsqueda de solución y explicación de todo. Dejando a un lado cuanto se refiere a otros posibles términos o metas de esa transición, ciñéndome a la religión judeocristiana, tan supuesto me parece una trivialización mayúscula y de una frivolidad perfectamente infundada e ignara. El paso tanto de la fe a la increencia como el de la increencia a la fe, así como la permanencia en fidelidad a una u otra, están frecuentemente erizados de marañas y dificultades, de dolor y acaso de lágrimas, de temores y de dudas. La tantas veces repetida fórmula «fe es la capacidad de soportar dudas» tiene expresión más completa y razonada en Santo Tomás cuando dice «lo creído no está exento de la agitación de la duda», porque, explica el santo, al que cree le asaltan movimientos de duda por cuanto en ella, en la fe, su entendimiento no está determinado por sí mismo a la visión de lo inteligible, como ocurre en lo intelectual y científico. De ahí que bajo este aspecto el que sabe está más lejos del que duda que el que cree. O dicho de otro modo y más brevemente, el que cree se parece más al que duda que al que sabe. Lo difícil, conviene que le dejemos de ello constancia, es la vida con Dios. Ella es la que crucifica, porque Dios no existe para satisfacer nuestras pequeñas o grandes curiosidades. Renunciar a Dios es renunciar a la sensibilidad moral y es renunciar al corazón para el sufrimiento. Si Dios no existe, si no se cree en Dios, todo es mucho más sencillo. Y aun siendo razonable, la fe es también sobrenatural y libre. Y sus turbulencias le acontecen o pueden acontecer al creyente tanto en fases religiosas iniciales de muy somera profundidad espiritual como en las más desarrolladas o elevadas, incluidas aquellas en las que la opción religiosa se ha hecho forma de vida exclusiva y además profesión elegida. La tentación contra la fe opera mediante una especie de extraña fascinación por el frío, la soledad y la noche, hasta convertirse en una punzante pregunta: ¿y si todo esto fuera falso? ¿Acaso no ronda a los místicos, precisamente a ellos, la denominada noche oscura? Aquí hago un inciso. La marcha de las cosas en mi vida ha querido que desde hace unos años tenga a mi cargo cierta tarea pastoral como conciliario de un grupo del movimiento familiar cristiano de Salamanca. Para los que somos sus componentes, han sido ya muchas a estas alturas las largas sentadas con interesantes y muy vivos temas, encendidos debates, relatos de experiencias, profundos acuerdos, inolvidables celebraciones, etc., los que nos han ocupado a lo largo de ya hace unos cuantos años. Es obvio, como puede comprenderse, que junto a innumerables aspectos de congratulación, satisfacción y encomio en torno a la familia, también nos han preocupado frecuentemente los conocidos problemas presentes hoy en la sociedad y determinadamente los que afectan a ese primer círculo de intimidad relacional que es la familia, con la inevitable secuela de no pocas facetas de la secularización, la indiferencia, cuando no la hostilidad, ante la fe, la religión y las costumbres de otrora. ¿Qué relación hay entre estos dos puntos que he desarrollado hasta aquí? ¿Por qué aquí y ahora este recuerdo, al hilo de lo que he venido diciendo para comenzar?
Hay entre las esposas de ese grupo de matrimonios al que me acabo de referir, algunas a las que cariñosamente yo llamo las soviéticas. De soviéticas, en el lenguaje coloquial, se entiende o se suele aplicar a persona un poco intratable, arisca, desagradable. Yo de esta acepción paso. Pero el diccionario de la Real Academia da el significado de relativo al soviet. Y de soviet, la cuarta acepción, que es la coloquial, dice servicio o colectividad en que no se obedece a la autoridad jerárquica. Sustituyamos en que no se obedece a por donde queda alguna reticencia respecto a y quedará algo más claro el porqué de mi denominación. Se trata de un entrañable conjunto de señoras que a veces regañan con Dios nuestro Señor. Mujeres de fe profunda y por eso de espiritualidad vigorosa y nada almibarada ni empalagosa, a quienes la vida les ha mostrado alguna vez su cara menos amable y que hablan al Señor con total sinceridad. Que por lo mismo entienden perfectamente y practican cuando piensan que la situación lo justifica, la queja a Dios. Por razones muy fáciles de entender, creo yo, mi pensamiento ha ido enseguida a estas personas citadas al plantearme el tema con que se abría mi reflexión. A estas mujeres, efectivamente, la reciedumbre de su fe y su opción religiosa netamente cristiana no les ha servido para encontrar soluciones para todo, y ni siquiera para facilitar respuesta a muchas de sus preguntas con frecuencia dirigidas a Dios en forma de oración. Nunca olvidaré la narración de algunas de esas situaciones hechas de forma emocionada y emotiva a lo largo de ciertas sesiones de nuestro grupo. El supuesto estable, sin altibajos, de una fe fácil o cómoda, perennemente luminosa, no se pondrá a mantener nunca ante la generalidad de los creyentes, pero menos aún ante personas como por ejemplo estas que he rememorado, sin reconocerles al mismo tiempo perfecto derecho a sentirse por ello injustamente afrentadas. El haber particularizado la situación del modo que lo he hecho ha brotado con toda espontaneidad, pero como podría igualmente y con toda seguridad ser ilustrado por todos y cada uno de los aquí presentes con multitud de casos de los que se ha sido ya sea protagonista o ya sea testigo más o menos cercano. No tiene nada de singular ni de raro, y mucho menos de nuevo. Pero es precisamente de aquí de donde van a brotar mis consideraciones siguientes, que emergen desde un fondo espinoso y bronco, dolido, como un grito reprimido, como un interrogante siempre abierto, como un eterno ¿por qué? Y aquí tomo pie para hacer mi dedicatoria. Probablemente podría resumirte esta presentación introductoria a mi lección en una lacónica frase cuyo significado sin duda estaría absolutamente de más el intentar aclarar. Muchos son los que dedican una determinada tarea a los demás precisamente con esta frase. Es como decirles, sin vosotros yo no haría o no habría hecho esto. Bastante de eso hay en mi caso, como he dejado dicho más arriba. Me va a servir además para ponerle una breve dedicatoria a esta lección, también forzosamente breve. A todos ustedes, pues, que me escuchan, de forma especial a mis amigos del Movimiento Familiar Cristiano, Grupo Sexto de Salamanca, y muy en concreto a las muy queridas soviéticas, les digo sencillamente, va por ustedes. Llegamos así a ese segundo punto general, que es el meollo de la cuestión. Y voy a comenzar con una referencia singular. Llamo singular a la mención que voy a hacer de su santidad el Papa Benedicto XVI. La secuencia de las intervenciones en dos acontecimientos protagonizados por el Papa en septiembre de 2006, respectivamente en Ratisbona el día 12 y en el Vaticano el día 27, me parece lógicamente conexa no solo en el plano cronológico, que las hizo distar la una de la otra solo 15 días, sino también en el de la causalidad. Se trataría, pues, de que las vinculase no solo el hoc post hoc, sino, como me atrevo a suponer, el hoc propter hoc. Es decir, no solo la mera sucesión temporal entre ambos eventos, el uno tras el otro, sino que el primero fue causa, fue el porqué del segundo. Empleando una expresión muy española, yo diría que en sus palabras de la audiencia general del día 27 estaba el Papa respirando por la herida. Esta expresión muy española significa
exteriorizar, dada la ocasión, un sentimiento que ocupa y que preocupa al que lo tiene, y que por eso se tiene reservado, y en una ocasión más o menos propicia, pues aparece. A eso se llama el respirar por la huida, que viene a ser muy cercano, creo yo, al Evangelio ex abundancia cordis al loquitur os, o sea, de la abundancia del corazón habla la boca. En la fecha últimamente citada, ese 12 de septiembre, había tenido lugar aquel discurso de Ratisbona de tan largo y debatido resultado, conferencia preparada por el Papa con ilusión, con cuidado, con toda responsabilidad y con intención muy remota a la que se le atribuyó por cuantos reaccionaron a ella de forma airada. En la audiencia del 27, por el contrario, y formando parte de un amplio recorrido que venía haciendo a lo largo de su actividad pastoral, iniciado meses atrás, hablaba el Papa del apóstol Tomás, y comentando sus palabras: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?, diría Benedicto XVI que ellas, cito textualmente, ofrecen a Jesús la ocasión para pronunciar la célebre definición: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, es en primer lugar a Tomás a quien se hace esta revelación, pero vale para todos nosotros y para todos los tiempos. Cada vez que escuchamos o leemos estas palabras podemos ponernos con el pensamiento junto a Tomás e imaginar que el Señor también habla con nosotros como habló con él. Al mismo tiempo, su pregunta también nos da el derecho, por decirlo así, de pedir aclaraciones a Jesús. Con frecuencia no lo comprendemos. Debemos tener el valor de decirle: no te entiendo, Señor. Escúchame, ayúdame a comprender. De este modo, con esta sinceridad, que es el modo auténtico de orar, de hablar con Jesús, manifestamos nuestra escasa capacidad para comprender, pero al mismo tiempo asumimos la actitud de confianza de quien espera luz y fuerza de aquel que puede darla. ¿Cuál es el posible fondo o subsuelo de esto? Es obviamente innegable la oportunidad de esta reflexión del Papa, circunscrita al contexto de la predicación en que se contiene. Pero, insisto, me parece que hay suficientes argumentos como para pensar que, más allá de la explícita y determinadamente consciente intencionalidad puesta en sus palabras, al Papa le ocupaba y le preocupaba, mientras las pronunciaba, la divergencia ostensible y grande entre la intención y el efecto de su exposición en Ratisbona, así como sus secuelas. Esto parece evidente con solo entrar en el texto de algunas consideraciones hechas por el Papa entre los días 12 y 27, tanto en el Ángelus del 17 como en la audiencia del 20 o en los discursos del 23 a los miembros de la Conferencia Episcopal de Chad o a los embajadores de los países de mayoría musulmana y exponentes de la comunidad musulmana en Italia. La primera inquietud habían hecho patente también tanto el director de la sala de prensa de la Santa Sede como el cardenal secretario de Estado en sendas declaraciones y puntualizaciones. Por ejemplo, en la declaración del secretario de Estado del día 16 de septiembre decía, palabras textuales: el Sumo Padre está profundamente afligido por el hecho de que algunos pasajes de su discurso hayan podido parecer ofensivos, interpretados de una manera que no corresponde en absoluto a sus intenciones. Al reafirmar su respeto y su estima por quienes profesan el Islam, el Papa desea que se les ayude a comprender el correcto sentido de sus palabras. Benedicto XVI, en el Ángelus de un día después, decía el Papa, palabras textuales también: en este momento solo deseo añadir que estoy vivamente afligido por las reacciones suscitadas por un breve pasaje de mi discurso en la Universidad de Ratisbona. Igualmente el Papa, un poco después: por desgracia, esta cita ha podido dar pie a un malentendido. Resultará claro que de ningún modo quería hacer mías las palabras negativas pronunciadas por el emperador medieval. Su contenido polémico no expresa ni mi convicción personal. Mi intención era muy diferente. Y en el discurso a los diplomáticos de los países de mayoría musulmana, diría el Papa: me alegra daros la bienvenida en este encuentro que he deseado para consolidar los vínculos de amistad y solidaridad entre la Santa Sede y las comunidades musulmanas del mundo. Las circunstancias que han motivado nuestro encuentro son bien conocidas.
En el Ángelus de la víspera, del día en que iba a hacerse la predicación sobre Santo Tomás, recordaría el Papa que a algunos se les pide a veces el testimonio supremo de la sangre, como sucedió hace pocos días también a la religiosa italiana Sor Leonella Zurbati, que cayó víctima de la violencia. De este hecho, de la muerte de esta monja, y aun reconociendo que son palabras textuales aparecidas en Caritas Somalia, otros asesinatos de esta misma naturaleza ya han tenido lugar en Somalia, y también que el Consejo de Tribunales Islámicos que controla la ciudad ha condenado este crimen, insisto, la misma fuente, Caritas Somalia, diría que en este caso es posible atisbar alguna conexión con la reacción del mundo musulmán a las palabras pronunciadas por el Papa en Ratisbona. De ser efectivamente así, las cosas habrían adquirido un dramatismo muy especial. ¿Qué habría de tener de extraño, pues, que conscientemente o no, el Papa exteriorizara en sus palabras del día 27, al hablar de ese derecho a decir «no te entiendo, Señor», la espontánea formulación de lo que constituía en él una severa inquietud? ¿Y qué tendría de extraño el que lo exteriorizara en tono de apacible queja dirigida precisamente a aquel a quien nada de cuanto acontece escapa o se oculta ante la imprevista marcha de las cosas en abierto y frontal contraste con lo intentado por el orador? Precisamente esa petición de aclaración y esa sinceridad como modo auténtico de hablar con Dios que subrayaba hace un momento en las palabras del Papa son el punto clave de esta lección y tienen un punto culminante en un muy importante y fecundo aspecto del logos, o sea, la razón o pensamiento de Dios. El punto séptimo pongo Job, personaje señero comentado por Tomás. Y en primer lugar, petición de aclaraciones. La queja al Señor tiene un momento culminante en un pasaje del libro de Job. Aquel gran siervo de Dios es puesto a prueba por Satán para comprobar si sigue fiel aún en medio de las desgracias. Pero estas, que actúan generalmente entre los humanos a modo de narcótico, paradójicamente a Job le impulsan hacia adelante. El clásico héroe trágico heleno rara vez pide razones al destino que pende sobre él, impersonal y ciego. Sencillamente acepta sus decretos. Pero Job acosa a Dios, exige que se explique. Algo parecido a lo que encontramos en los tantas veces repetidos versos de Manuel Alcántara. No digo que sí ni que no, digo que si Dios existe me debe una explicación. Los sollozos de Job son una demostración de fuerza, un asalto. En la medida en que, superando silencios y debilidades, el hombre se atreve a clamar por sus sinsabores, viene a ser retoño del gran leproso como heredero de su desolación. Lo más lacerante para el furor de Job no es el dolor que él sufre, sino el silencio de un Dios que calla. De ahí que en un momento, exasperado por los males que padece, declara repentinamente: tengo ganas de discutir con Dios. Sinceridad como modo auténtico de hablar con Dios. La reacción inmediata de Santo Tomás ante estas palabras, comentándolas, pone de manifiesto al comentarlas ante todo el sentido común del santo, de Santo Tomás, haciendo notar que la actitud de Job parece a primera vista tan indebida como lo sería una discusión del hombre con Dios. Sin embargo, a renglón seguido, añadirá Tomás un breve y lacónico comentario verdaderamente estremecedor, pero muy propio y característico del implacable modo de progresar el Aquinate en sus razonamientos. Dice Santo Tomás: se ha de tener en cuenta, sin embargo, que la diferencia entre interlocutores no afecta en nada la verdad de lo que dicen. Si lo que uno dice es verdad, nadie puede prevalecer sobre él, cualquiera que sea su oponente en la discusión. Atención a estas palabras, cualquiera que sea, es decir, aunque se trate del mismo Dios, como es el caso en la circunstancia aquí contemplada. Resulta sobrecogedora la rotunda afirmación de Tomás, basada en la confianza y admiración que profesa por la verdad expresada por la razón. Y esto, a su vez, a causa del origen divino de esta, es decir, que la verdad de la razón
el logos humano, es tan segura por sí misma como para osar afirmarse delante de Dios, porque los principios de que se nutre son los mismos en la criatura y en el Creador. Cada conclusión verdadera conocida por el hombre está garantizada en su verdad por el hecho admirable de que los principios de donde nuestro espíritu la obtiene o que la garantizan se encuentran ya en el pensamiento de Dios. Su sabiduría garantiza los principios de la nuestra. La verdad de lo postpensado por el orante sincero ante los hechos es expresión de lo prepensado por el de uno u otro modo veraz autor de lo acontecido. En esta correspondencia de mismidad esencial y de alteridad existencial consiste la esencia de la relación cognoscitiva. Así pues, al expresarse sinceramente, el que ora da gloria a Dios y no puede ser contradicho por nadie, y menos que por cualquier otro, por el mismo Dios. Me permito ahora eso que llamo yo hurgar en la glosa. Ahondando en el pensamiento tomasiano, participar en el conocimiento intelectual hace del hombre un ser espiritual comparable a las criaturas más altas que Dios haya formado. Para encontrar en el hombre la imagen de Dios hay que llegar hasta la diferencia última, que hace del hombre una especie distinta en el género animal. Esta diferencia es la inteligencia y el conocimiento racional que de ella se sigue. El hombre está hecho a imagen de Dios porque es como él inteligente. Todo esto está jalonado con citas de Santo Tomás. Toda criatura está hecha a semejanza de su causa. Solo el hombre es además a su imagen, porque el intelecto es la imagen misma de Dios en él. Toda la epistemología y todo el intelectualismo de Santo Tomás tienen su origen y su justificación aquí. No raramente se ha reprochado a Tomás signos de paganismo, de naturalismo y hasta de falta de espíritu religioso. Muy al contrario, precisamente porque ve en el intelecto la señal impresa por Dios en su imagen, no pone nada por encima. La luz de tu rostro está impresa en nosotros. Va tan lejos en este sentido que en una de las observaciones hechas de pasada y que sin embargo van al fondo de las cosas, Tomás llega a decir que los principios de la razón no son naturalmente innatos, pues Dios es el autor de nuestra naturaleza, de donde obtiene esta asombrosa consecuencia, que la sabiduría divina contiene estos mismos principios, como ya hemos dicho. Punto 9. Logos de Dios y lo real. La realidad, lo real, se encuentra situado entre el conocimiento divino y el humano. Afirmará Tomás, se llama verdadera una cosa por comparación al entendimiento divino y al humano. Y también, la realidad natural está constituida entre dos entendimientos, o sea, el divino y el humano. Se llama verdadero por su adecuación tanto al uno como al otro. La verdad de las cosas afirma a un mismo tiempo el conocimiento de las cosas por Dios en el logos divino y su cognoscibilidad por el hombre en el logos humano, o lo que es lo mismo, las cosas son cognoscibles para el hombre porque son conocidas por Dios. Es la luminosidad que penetra las cosas proveniente del conocimiento creador, del logos divino, la que hace a las cosas inteligibles para el conocimiento o logos humano. De aquí debería seguirse siempre el expresarse ante Dios, ante Dios, la absoluta transparencia entre la luz aportada sobre lo real por el logos divino y lo expresado de esa realidad por el logos humano. Sin embargo, en la cultura cristiana se ha solido proponer, por ejemplo, que la ira debe suprimirse o al menos ocultarse. Se llega así a ser expertos en el arte de engullir el enojo y la indignación. Se enseña, como muestra de educación, a encubrir las emociones porque ellas nos hacen vulnerables ante los demás y perjudican las relaciones sociales. Y lógicamente se piensa, esto rige ante todo y mucho más en la comunicación con Dios. De ahí se sigue que la oración ha de mantenerse en la brumosa zona de lo políticamente correcto, en armonía subliminal con todos, a tono con el murmullo general del universo. Ese tipo de oración, se añade, reduce la tensión, calma el estrés, asegura la longevidad, da lugar a pensamientos agradables y ayuda a dormir bien. Si esto llega a hacerse normativo y habitual, una apariencia se superpone a la realidad
y llega a ser más importante que ella, y el hombre ya no sigue la verdad de su ser, sino que quiere sobre todo aparentar, ser conforme a esas realidades ficticias. También contra esto es bueno que esté el no conformismo cristiano, porque no debemos querer apariencias, sino la verdad. Estas últimas palabras son todas del Papa Benedicto XVI en una lección divina en el Seminario Romano Mayor. El resultado suele ser una plegaria que, al igual que ocurre en las lecturas litúrgicas, en la medida en que se repiten dentro de ella interjecciones, admiraciones, pausas hechas con segundas, exclamaciones, plurales majestáticos y ditirambos, se va poco a poco estereotipando y va dejando gradualmente de sonar a veraz y sincera. No digamos nada si además se la quiere declamar o incluso interpretar con entonaciones y trémolos que equidistan de una rapsoda como Berta Singerman o de una actriz como Margarita Xirgu. Pero la vida real, en cambio, es un entrelazado de emociones de alegría y tristeza, de cariño y repulsa, de abrazos y golpes, de aceptación y rechazo. El encuentro con Dios no puede ser diferente de la vida. Por consiguiente, una oración más realista, más nuestra y por tanto más bíblica, invita a penetrar en las cosas de la vida como ellas son, sin camuflar ni enmascarar intranquilidades, inquietudes y dramas. Invita a hablar a Dios en nombre de los que no le aman, de los que no saben o no pueden hablar a Dios, en nombre de los burlados, atropellados y maltratados. Invita a vaciar en los oídos de Dios sus lamentos y a dar cauce a sus, entre comillas, odios, a través de los salmos, ese medio que tiene la forma que adquirió desde antiguo la alianza de Dios con su pueblo. Todo esto no será el primer paso para lograr una vida plena, pero será un paso necesario, imprescindible, cuando la situación lo demande, para acercarse a Dios, presentarle las cargas de cólera y enojo y aceptar que Él las conduzca a su modo. La paz y la armonía es verdad que son componentes innegables en la oración, pero son meta a alcanzar, términos, puntos de llegada, no necesariamente ni siempre cosas previamente dadas ni garantizadas. El final va a tener que ser un poco en picado. No hay tiempo para más. Permítanme, para terminar, insistir en la formulación de dos pequeñas resoluciones que desearía ofrecerles como resumen de mi breve lección de esta tarde. Primera, parece que en la ocasión recordada del 2006, el Papa Benedicto XVI pasó por la experiencia personal de la legitimidad, propuesta y aconsejada después por él a todos los fieles, de poder decirle al Señor en ocasiones: no te entiendo, Señor. Proceder que habría avalado con toda seguridad Santo Tomás, quien, comentando el libro de Job, ve justificadas las palabras de este cuando dice: tengo ganas de discutir con Dios. Segunda, está acreditado ese modo de conducta con la sola condición de que lo dicho en la oración sea manifestación de lo verdaderamente sentido, porque, en palabras de Benedicto XVI, la sinceridad es el modo auténtico de orar. Y ello porque, al decir de Tomás, en lo que uno dice, si lo que uno dice es verdad, nadie puede prevalecer sobre él, sea quien sea su interlocutor. Dos conclusiones que, a su vez, pueden ser encerradas en una sola frase que merece la pena ser reflexionada. Apelar a logos en la oración equivale a decir: el hablar con Dios debe ser la hora de la verdad. Nada tan coherente, por tanto, como manifestar esta, por dura que sea, con toda transparencia y sencillez, precisamente en la oración. Me tomo la libertad de concluir con un consejo. Hablen sin temor, pues, queridas soviéticas, con toda sinceridad, como lo sienten en cada momento, a Dios nuestro Señor. Y lo mismo digo, obviamente, a todos y cada uno de ustedes que tan pacientemente me han escuchado esta tarde. Muchas gracias.
Fray Gregorio Celada Luengo nació en Curillas de Sequeda, León, el 6 de noviembre de 1940. Profesó en la Orden de Predicadores el 17 de septiembre de 1958 y fue ordenado sacerdote el 11 de abril de 1965. Doctor en Teología y diplomado en Ciencias Patrísticas. Profesor emérito de la Pontificia Facultad de Teología San Esteban, donde imparte su docencia desde el año 1968 y de la que fue su presidente desde 1996 hasta el 2001. Profesor en la Escuela de Teología San Esteban desde 1977 hasta el presente. También impartió su docencia en el Instituto Ecuménico Patrístico Greco-Bizantino de Bari, Italia, en el Estudio Teológico e Interreligioso Pugliese afiliado al Antonianum, en el Instituto Teológico Gaudium et Spes de Salamanca, en el Instituto Teológico de San Esteban y en el Seminario San Juan María Vianney de Puerto Maldonado, Perú. También ha impartido 2 cursos anuales a estudiantes de Providence College, USA, desde 1996 hasta el 2007. Fray Gregorio afirmó públicamente en una ocasión lo siguiente: a pesar de todos los apuros que comporta presentarse ante los alumnos con unas notas más o menos atinadas, sin embargo puedo decir que yo he gozado dando clases en muchas ocasiones. Y es que sentía este oficio como una vocación. Sus alumnos y los hermanos más jóvenes en la orden, podemos afirmar con él que el objetivo de la teología no es conseguir una exhaustiva documentación o una mole impresionante de argumentos, sino hacer de Dios algo con sentido para la vida humana. Ahora voy a proceder a la lectura de la carta que el maestro de la Orden dirige al prior provincial, comunicándole el voto favorable del Consejo General, aprobando así la petición hecha por la provincia para que Fray Gregorio sea promovido al grado de maestro en Sagrada Teología. Muy apreciado Fray Javier, prior provincial, tengo el gusto de comunicarte que tras haber escuchado la opinión de un grupo de expertos y contando con el voto favorable del Consejo General, he decidido aprobar la petición hecha por tu provincia para que Fray Gregorio Celada Luengo sea promovido al grado de maestro en Sagrada Teología. Te manifiesto mi alegría por Fray Gregorio y mi gratitud fraterna hacia los frailes de la provincia de España que han animado y promovido a este hermano en su vida dominicana y en su labor académica. A lo largo de su labor académica, Fray Gregorio ha trabajado sobre cuestiones teológicas desde perspectivas históricas, sociales y ecuménicas. Se pueden citar como ejemplo de su trabajo las obras Tomás de Aquino, Maestro y Testigo de la Fe, o Ministerio y Tradición en San Ireneo. La reflexión de Fray Gregorio en el campo de los estudios tomistas y patrísticos ha servido como fundamento para su trabajo sobre el diálogo ecuménico, particularmente con la ortodoxia oriental. Quiero agradecerle en especial por su colaboración con la labor que realizan con nuestros frailes italianos en la ciudad de Bari. Además de su trabajo como investigador, Fray Gregorio merece nuestra gratitud por la promoción que ha hecho del estudio dentro de su provincia de diferentes maneras, especialmente como presidente de la Facultad de Teología de San Esteban. Durante sus años en Salamanca, Fray Gregorio ha sido modelo para nuestros frailes más jóvenes, testimoniando la centralidad del estudio en la vida de un dominico. En todo este servicio, Fray Gregorio refleja lo que un maestro en Sagrada Teología debe ser, un hermano que se destaca no solo en su campo de investigación, sino también en su testimonio de cómo el estudio es una forma de observancia religiosa para los frailes de nuestra orden. Al igual que las demás observancias de la vida dominicana, el estudio constituye parte de nuestra identidad, no solo como predicadores y profesores, sino también como hombres de oración que encontramos a Cristo en los textos sobre los que reflexionamos y lo hacemos visible en la vida fraterna que compartimos. La dedicación de Fray Gregorio al estudio como elemento central de la vida dominicana y su esfuerzo por promoverlo entre nosotros lo hacen merecedor de este grado. Por esta razón me complace aprobar la petición de vuestro pasado capítulo provincial y promover a Fray Gregorio Celada Luengo al grado de maestro en Sagrada Teología. Te pido que organices con el regente de estudios la lección pública requerida para conferir el grado según lo dispuesto en nuestras leyes.
Mis felicitaciones para ti y para todos los frailes de tu provincia. Ten la seguridad de que tú, los frailes de tu provincia y Fray Gregorio están presentes en mis oraciones. Tu hermano en Santo Domingo, Fray Bruno Cadoré, maestro de la Orden. A continuación vamos a escuchar la lección pública de Fray Gregorio. Dignísimas autoridades, estimados profesores y alumnos, queridos familiares míos aquí presentes, amigos y amigas todos. Esta ocasión me ofrece la oportunidad de dar una lección sobre relaciones entre sabiduría humana y fe cristiana en el mundo de los padres de la Iglesia. Se trata de disertar sobre uno de los campos de mi enseñanza. Pero antes de exponer la cuestión, solamente una observación preliminar. Al agradecer a los hermanos su generosidad para otorgarme este reconocimiento, quiero recordar las palabras de San Gregorio Magno a propósito de los títulos honoríficos. Cuando es saludado como patriarca ecuménico, calificado por él de soberbio nombre profano, se expresa en estos términos memorables: no retengo un honor para mí aquello que consiste en hacer perder a mis hermanos el honor que les es debido. Por mi parte, aceptar pues este acto no significa recibir ningún título, sino reconocer la importancia de tantos hermanos que se han entregado al estudio en nuestra orden. Uno de los campos donde se ha fraguado el destino histórico del cristianismo es en la necesaria simbiosis entre fe y cultura. Ya Pablo VI, en su exhortación apostólica El anuncio del Evangelio de 1975, señalaba que la ruptura entre el Evangelio y la cultura es sin duda el drama de nuestro tiempo. Desde los comienzos, los padres de la Iglesia vincularon la tradición cristiana con las ideas de la filosofía, tratando de demostrar la verdad universal de sus doctrinas. La tradición cristiana ha conservado siempre el tono del discurso de Pablo ante el Areópago, donde expresa que en lo más profundo del corazón del hombre está el deseo y la nostalgia de Dios. Somos hombres en la medida en que podemos escuchar la voz de Dios. Los seres humanos han expresado este deseo íntimo con todos los medios que les ha proporcionado su inteligencia creadora. Por eso, todas las expresiones donde lo humano alcanza su mejor nivel, religiones, filosofía, arte, literatura, ritos individuales y comunitarios, son campos de misión para la fe cristiana. Pero desde el principio hay que reconocer que aunque los temas de los que hablan puedan coincidir, sin embargo las visiones globales son distintas. En efecto, no es igual una visión metafísica de la realidad, en la que todo cuadra idealmente, que una sumisión de la vida a una fe, en la que no siempre se ven los motivos de los acontecimientos. Por eso, la relación del cristianismo con la sabiduría humana de este mundo requiere desde el principio un discernimiento radical. El sufrimiento es una de las experiencias más universales del sentimiento humano. No es necesario recurrir a los filósofos del absurdo ni a las preguntas provocadoras para darse cuenta de que frente a tantos datos desconcertantes de la vida se impone la búsqueda de una respuesta exhaustiva. Es decir, la teología no puede suprimirse del horizonte humano. Incluso aunque se relegue el mensaje bíblico al mausoleo de las utopías, sigue siendo preciso tenerlo presente para no cerrar horizontes a la vida humana. La Iglesia primitiva se atrevió a desafiar la idea oficial del judaísmo y hablar de un Mesías que podía sufrir para salvar a su pueblo.
Para que la persona de Jesucristo brille en todo su esplendor, se impone la búsqueda de una respuesta exhaustiva frente a tantos datos desconcertantes y preguntas provocadoras como ofrece la vida. Pablo se quedó con la palabra en la boca porque al oírle hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros le dieron largas. Esta sigue siendo la cuestión teológica. La veneración de la cruz no debe quedarse en un instrumento de tortura, sino en el gesto de amor que sobre ella se hizo. En ella brilla, en el horizonte de las pruebas sufridas en esta vida, el misterio luminoso de la Pascua. La respuesta dada a este problema por los santos padres es la elaboración de una teología respetuosa con el misterio de la encarnación que enaltece la misma sabiduría humana. Es la tradición de quienes supieron apreciar todos los valores positivos de la cultura, situándolos en un plano de fecunda colaboración con la fe. Ya San Pablo sabía que para realizar su misión tenía que ser judío con los judíos y griego con los griegos. En efecto, los momentos de gran impulso misionero manifiestan un notable esfuerzo de adaptación de la fe a la cultura. Las relaciones del cristianismo con la cultura helénica se dejan sentir por obra pronto de los neófitos provenientes del paganismo, a quienes después de las reservas iniciales como el incidente de Antioquía, la Iglesia se abrió con decisión y confianza por relación a los temores de la sinagoga. La convicción generalizada de la tradición teológica es que el patrimonio griego, críticamente purificado, forma parte integrante de la fe cristiana y que sin duda ha contribuido en gran manera a la configuración de la teología. Los resultados de la empresa llevada a cabo por los padres griegos ha sido objeto de crítica, porque al final ha surgido una desconfianza hacia la razón por los excesos que ha tenido. En el fondo, es el temor a que se haya introducido una explicación metafísica superpuesta al mundo de la fe que termina por identificarse con el cristianismo. Por eso, desde el inicio de la Edad Moderna, domina de manera creciente en la investigación teológica la pretensión de la deshelenización del cristianismo. Según esa corriente de opinión difundida en el protestantismo liberal, el contacto del cristianismo con el helenismo significó una alteración de los contenidos originales del mensaje cristiano. Los reformadores del siglo XVI, considerando la tradición de las escuelas teológicas medievales, se veían ante una sistematización de la fe condicionada totalmente por la filosofía, es decir, ante un elemento derivado de una fuente ajena a la fe. Por eso, para ellos, liberarse de la metafísica para volver a la fe original era una premisa incuestionable. La teología liberal de los siglos XIX y XX se plantea como meta fundamental armonizar el cristianismo con la razón moderna, es decir, liberarlo de los elementos aparentemente filosóficos y teológicos como la fe en la divinidad de Cristo y en Dios uno y trino. En nuestros días, a la luz de nuestra experiencia con el pluralismo cultural, con frecuencia se dice que la síntesis lograda por la Iglesia en sus inicios fue una inculturación preliminar que no debe ser vinculante para otras culturas. Así se reivindica el derecho de volver al mensaje cristiano libre de toda añadidura. Sobre estos planteamientos conviene decir ante todo que en el fondo presentan un cristianismo como una idea tan abstracta que estaría formulada en estado puro en algún lugar y en consecuencia destinada a contaminarse luego con otras culturas al entrar en contacto con la historia. La pretensión de encontrar un cristianismo puro o un núcleo ideal se manifiesta inútil, pues toda formulación del mismo, incluidos los evangelios, se encuentra enunciada en una cultura. El mismo evangelio fue escrito en griego y trae consigo el contacto con ese espíritu que había madurado en el desarrollo del Antiguo Testamento.
En realidad, el encuentro del cristianismo con el helenismo no es otra cosa que el dinamismo de la encarnación que hace que la palabra revelada siga viva a lo largo de los tiempos. En efecto, el proceso histórico es distinto. El cristianismo, de origen semita, por aspirar a una propagación universal, tuvo que ser formulado según las categorías típicas del helenismo. Por eso es más justa la opinión que ve en la helenización del mensaje cristiano no una deformación, sino el resultado de un proceso de adaptación. Las decisiones fundamentales sobre las relaciones entre la fe y el uso de la razón humana deben considerarse como desarrollos consecuentes con la naturaleza de la misma fe. El problema está en reconocer la naturaleza histórica de la palabra de revelación, que desde siempre se ha hecho palabra humana a fin de ser comprendida por las inteligencias humanas. El dogma eclesial es un acto de interpretación de la palabra de Dios consignada en las Escrituras. No pretende añadirle nada ni decir nada nuevo, sino traducirla ante las nuevas cuestiones a lenguajes culturales nuevos. La paradoja de la función dogmática está precisamente aquí. Crea algo nuevo a fin de evitar la pérdida de sentido de la antigua confesión. La realidad es que los ideales culturales griegos y la fe cristiana se mezclaron y esa operación sigue siendo paradigmática para toda inculturación posterior. Los cristianos, más reacios al influjo de la cultura griega y polémicos con la misma, acuden a la idea según la cual la ley de Moisés es anterior a las enseñanzas de Platón y la cultura judía a la griega. Tomando como analogía la descripción de la salida de los judíos de Egipto, que se llevaron objetos preciosos, aplican este texto a estos temas. En consecuencia, la paideia griega tiene valores, pero derivan de un robo. La finalidad de este motivo judeocristiano de la anterioridad de la ley de Moisés respecto de Platón está en función polémica, para devaluar la filosofía y en general toda la cultura griega y demostrar que todo lo que había de bueno en la filosofía griega derivaba del judaísmo. La fe cristiana, por su propia dinámica, tuvo que someterse a la prueba del encuentro con la cultura griega. En las comunidades cristianas hay una reacción negativa a los influjos helenísticos porque iban de la mano de un nuevo sectarismo. Muchos cristianos cultos fundían sin más mediaciones los contenidos de la fe cristiana con formas de pensamiento gnóstico. Los cristianos de este tiempo consideraron el gnosticismo como una deformación del cristianismo debida precisamente al influjo negativo de la filosofía griega. Los ataques de Taciano el Sirio, discípulo de San Justino, y Teófilo, obispo de Antioquía, van sobre todo contra la filosofía que, pretendiendo dar al hombre el camino de la verdad, se oponía directamente a la revelación cristiana. En su discurso a los griegos, Taciano, que muestra simpatía con la sabiduría egipcia e india, arremete contra los griegos con el mismo sentimiento de desprecio que éstos miraban a los bárbaros. Por eso ridiculiza tanto la poesía que describe batallas y amores de dioses que corrompen las almas, como la retórica que sirve para calumniar y prevaricar en los tribunales. Un tal Hermias, autor del siglo III, dedicó al argumento un breve tratado, Sátira sobre los filósofos paganos. Pone como ejemplos que unos defienden el alma inmortal, otros mortal, y para otros que subsiste por un tiempo a la muerte. Algunos hablan de la transmigración en cuerpos animales, otros que se disuelve en los átomos, otros que se reencarna 3 veces, otros que la reencarnación se hace a los 3000 años. La incompatibilidad entre el cristianismo y la cultura antigua queda reflejada en las incisivas y contundentes expresiones de Tertuliano. ¿Qué semejanza puede existir entre el filósofo y el cristiano, entre el discípulo de Grecia y el del cielo, entre quien busca la fama y quien busca la salvación, quien vende palabras y quien realiza obras,
quien construye y quien destruye, quien altera y quien tutela la verdad, quien es ladrón y quien es guardián de lo verdadero. El rechazo teórico es evidente, pero el comportamiento práctico no lo es tanto. El rechazo por principio se veía recortado sobre todo por las exigencias de la polémica contra el politeísmo pagano, que favorecían el uso de los argumentos en sentido monoteísta propios de la filosofía y poesía griegas. Teófilo, después de poner de relieve las inexactitudes y contradicciones de los poetas paganos, usa una serie de pasajes de los mismos para apoyar las palabras de los profetas. Taciano mismo, elocuente detractor de los filósofos, cuando expone la doctrina sobre Dios, el mundo y el hombre, acude a esos mismos filósofos. Su definición de Dios como espíritu ciertamente que deriva de San Juan 4:24, pero está inserta en una temática de carácter estoico. Su doctrina de los espíritus opuestos, material y espiritual, es una mezcla de platonismo y estoicismo. Al describir el alma, que pierde por el pecado las alas del espíritu perfecto, evoca el paso platónico del Fedro de las alas del alma. Los padres expresaron adecuadamente la fe, si bien en su teología se da una variación del centro de gravedad con la introducción de conceptos filosóficos como tributo a la exigencia de salir del aislamiento y de establecer un diálogo con el mundo de la cultura griega. Al avanzar la difusión del cristianismo cobra importancia la necesidad de encarnar la fe en las culturas. Las citas de algunos versos del poeta Arato en Hechos, en él vivimos, nos movemos y existimos, y otros del poeta Menandro, en la primera epístola a los Corintios, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, se orientan a presentar el querigma cristiano a los griegos según sus parámetros familiares. Por lo demás, las relaciones entre el judaísmo y el helenismo no eran ajenas a los libros del Antiguo Testamento. El hecho mismo de que el griego se convierta en lengua oficial de la Iglesia favorece el encuentro entre ambos mundos. Una primera aproximación a la cuestión la hacen los apologistas más dialogantes y abiertos. El apologista Minucio Félix, abogado romano, valora mucho las afirmaciones de los poetas y filósofos favorables al monoteísmo y contrarias al politeísmo. También Atenágoras, el denominado filósofo de Atenas, usa abundantemente los testimonios sobre la unicidad de Dios, diciendo que los poetas, empujados por una inspiración divina, han tenido un cierto conocimiento de Dios y del mundo, donde se mezcla lo verdadero y lo falso. Para reforzar la idea monoteísta es muy usado el texto de Homero, de la Ilíada. No es buena cosa la multiplicidad de cabezas, la cabeza sea una. El principio de la confianza en la racionalidad humana aparece en la gran tradición patrística de los siglos II y III. La relación entre el cristianismo y la cultura helenista se vio favorecida por la definición de Cristo como logos, razón. El uso de este vocablo tuvo una importancia incalculable para promover y favorecer el proceso de aclimatación del mensaje cristiano al mundo cultural griego. El apologista y mártir Justino, tratando de explicar el hecho de que la filosofía griega haya concedido conocimientos parciales de la verdad, acude a que en todos los hombres están presentes las semillas de racionalidad provenientes del logos divino. Todo hombre, en cuanto racional, posee en sí una chispa de logos divino, que es Cristo, y gracias a esa participación puede conseguir un conocimiento parcial de la verdad. Por eso los filósofos, como cualquier otro hombre, prosigue Justino, todo lo que han dicho de verdadero pertenece a nosotros los cristianos, que gracias a la encarnación del Logos hemos tenido la revelación completa. Los padres vieron en la filosofía monoteísta griega la prueba de que todo hombre tiende al Dios de la revelación y que es uno y único.
Al tratar de conciliar la instancia monoteísta con la necesidad de salvaguardar la plena divinidad de Cristo, la especulación de los apologistas se desarrolló bajo el influjo de un concepto muy difundido en el medioplatonismo. Se trataba de salvar el salto entre el sumo Dios trascendente y el mundo por medio de una entidad divina menor e intermedia. A pesar de la preocupación de los apologistas por aclarar que el Logos es distinto del Padre pero no separado de Él, esta concepción terminaba por introducir la impresión de que Cristo era un Dios menor, extraño a la auténtica realidad del Padre. Por eso algunos los acusaron de diteísmo y las reservas hacia la filosofía griega crecieron en quienes la temían. Precisamente de este estado de ánimo surgió la doctrina monarquista, que de diversas formas trató de salvaguardar más rígidamente que los teólogos del Logos el monoteísmo de tradición judía. Para corregirla fue necesario el primer concilio de Nicea del 325. Otro aspecto de la cristología, es decir, la encarnación, era tan extraño a la mentalidad filosófica que no tiene elaboraciones ajenas a las Escrituras. Pero el desprecio de todo lo que es material, típico de la tradición platónica, influyó de algún modo en el tema del docetismo, que negaba la realidad material del cuerpo asumido por Cristo. En efecto, en el diálogo platónico Teeteto, también muy citado, se hace consistir la semejanza con Dios en la fuga del mundo, un paso que tendrá gran influjo en la mística alejandrina. Los ejemplos de peligro o amenaza para la fe de la filosofía griega son de sobra conocidos. Siempre se ha mantenido que para que la razón colabore con la fe, debe comenzar reconociendo sus límites. Esta tarea se puede definir como fidelidad al régimen de la encarnación, que descubre la verdadera imagen de Dios y al mismo tiempo eleva la naturaleza humana. Esto significa que la encarnación del mensaje cristiano en una cultura no compromete su integridad, de la misma manera que la humanización de Dios deja a salvo su trascendencia. La lógica paradójica de la encarnación no solo hay que seguirla para entender a Jesús como la conjunción personal de la naturaleza humana y divina, sino que hay que extenderla a la economía sacramental y a todas las manifestaciones de la Iglesia. La gloria del cristianismo está en saber mantener el equilibrio entre los dos polos aparentemente opuestos, para que la fe viva en la persona de Jesucristo no quede expuesta al abandono total. En cambio, la separación de ambas dimensiones será siempre su mayor tragedia. Los padres hablaban del misterio de la encarnación como de un encuentro maravilloso y un intercambio salvífico entre dos seres que se buscan y que se enriquecen con la colaboración mutua. Es lo que los padres griegos llamaban la sinergia, es decir, el aumento del poder de dos fuerzas que colaboran entre sí, la gracia y la libertad. Los padres, ante el peligro del racionalismo, no abandonaron el uso de la razón, sino que aceptaron el reto, logrando una colaboración armoniosa entre fe y razón. Es cierto que percibieron las herejías como una consecuencia de la entrada de la filosofía griega en el depósito de la fe. Pero frente a las tentaciones de rechazo de toda filosofía por el riesgo que implicaba para la fe, la solución no fue renunciar a esta tarea. Era un peligro que había que correr y los padres fueron conscientes del mismo. Usar la razón es un reto, pero aceptar el riesgo es la lección que nace de la Iglesia antigua. Los padres enseñaron a salvaguardar los valores cristianos sin renunciar a la cultura antigua. Al subrayar los límites de la razón, siguen afirmando con confianza el trato amistoso con ella, así como su necesidad para esta tarea. También hoy, como en los tiempos de San Pablo, la invitación de Dios no se ha apagado. La pueden escuchar todos los que en el fondo de sus conciencias escuchan la llamada del bien y de la justicia. A nosotros nos compete seguir hablando de Dios con humildad y con respeto a todos. Al proseguir esta acción debemos recordar que a cualquier lugar que vayamos, Dios ya ha llegado antes que nosotros. Por eso,
La misión del teólogo consiste en despertar el deseo de verdad y de felicidad que sigue vivo en lo más íntimo del ser humano. Muchas gracias. A continuación, Fray Manuel Ángel, presidente de la Facultad, procederá a la lectura en latín del texto por el cual Fray Alberto y Fray Gregorio son instituidos maestros en Sagrada Teología. Acto seguido, el prior provincial les hará entrega de la escultura Maestro en Sagrada Teología. Nos, frater Bruno Cadore, ordinis predicatorum, tocius ordinis predicatorum, humiles magister et servus. Quoniam ecclesia legibus commendantibus, ordo noster semper magnum, in honorem abuit fratres, qui pro catholica fide tuenda, et amplificanda, circa divinarum scripturarum intelligentiam et sacre theologia disciplinam pies studiis et religiosis laboribus eminenter operare non desinunt, illus honestandum titulo et grado magisteri in sacra theologia dicimur te ad magisteri gradum et titulum promovere. Cum ergo sicut accipimus Santo Toma Magistro, duce et exemplo, reflexionem et inquisitionem doctrinalem sustites, operaque tua etiam extraordinem eximii valoris habeantur, omniaque et legibus nostris requisitas sint servata, arum serie nostrisque auctoritate officii te. Frater Alberto Escallada Tijero, ordinis predicatorum, et te, frater Gregorio Celada Luengo, ordinis predicatorum. Instituimus magistrum in sacra theologia, et in magistrorum consortio ascribimus coram universo ordinem. Datum Rome e curia generalicia ordinis apud Santam Sabinam, die 29 mensis Mai, anno Domini 2012. Frater Franklin Buitrago Rojas, ordinis predicatorum a secretis, frater Bruno Cadore, ordinis predicatorum magister ordinis.
nombre de los dominicos de la provincia de España, quiero felicitar a los nuevos maestros en teología y agradecer al maestro de la Orden este honor para nuestra provincia y para esa Facultad de Teología de San Esteban, en la que han ejercido la docencia durante muchos años. Y también, por supuesto, agradecer a Fray Alberto y a Fray Gregorio el trabajo académico y el quehacer teológico que les ha hecho merecedores de este nombramiento. Hay quien dice, con razón, que la mayor satisfacción del profesor no está en el reconocimiento académico de sus méritos, sino en el cariño de sus discípulos. Ciertamente, en este acto, en el que se concede el más alto reconocimiento académico de nuestra orden dominicana, hay algo sin duda de mayor satisfacción: el reconocimiento agradecido, fraterno y cordial de los compañeros, hermanos, hermanas, alumnos, familiares y amigos de Alberto y Gregorio, reconocimiento agradecido por vuestra vocación de teólogos, por la fidelidad a esta vocación en el trabajo intelectual constante, en una infatigable docencia, por todo lo que de vosotros hemos recibido y por los lazos de un cierto discipulado que nos unen a vosotros, lazos que, como los de todo auténtico discipulado, terminan convirtiéndose en lazos de amistad. Porque es condición necesaria para que haya maestros el que tengan discípulos y el que éstos les quieran como buenos amigos. Alberto Escallada y Gregorio Celada pertenecen a una generación de frailes dominicos que no han querido saberlo todo, ni siquiera saber mucho, pero sí saber bien lo que saben, porque no hay cosa peor que saber algo a medias. Pertenecen a una raza de frailes que fueron formados en el principio de que es mejor saber mucho de poco que saber poco de mucho. Y por ello mismo han entrado a las cuestiones y al estudio a fondo, con seriedad, en lo que han investigado y enseñado. Porque ser maestro no es saberlo todo ni saber mucho, pero sí saber bien lo que uno sabe y enseñar. Además, su ejemplo es un claro testimonio de que la vida intelectual florece gracias a estar arraigada en la tradición teológica cristiana, particularmente en la tradición dominicana tomista y en el tomismo que pasa por Salamanca. Y desde este enraizamiento en la tradición han sabido responsablemente darle continuidad. De ahí su gusto y amor por las fuentes, su conocimiento y manejo de la tradición teológica patrística, tomista y dominicana, su recurso a los principios fundamentales para esclarecer las cuestiones disputadas, la valoración del deseo de verdad de cada ser humano, la necesidad de buscar el diálogo interdisciplinar y la apertura a la verdad venga de donde venga, porque donde hay verdad, ahí hay don del Espíritu. Dice una famosa frase de San Alberto Magno, el santo de este día: la ciencia no consiste en ratificar lo que otros dijeron, sino en hallar las causas de los fenómenos. En este sentido, los nuevos maestros no se han limitado a repetir lo que otros han dicho, sino que han ejercido el pensamiento. Ser maestro es más que repetir, es más que enseñar. Es ejercer el pensamiento. Y ser maestro en teología es la forma de ejercer el pensamiento desde la fe de la Iglesia y la tradición católica, profundizando en las razones de la fe y afrontando los nuevos retos que le plantean los diversos saberes y la experiencia de la vida. El maestro en teología es el que alcanza la madurez personal del pensamiento de la fe, verificando por sí mismo su verdad, contribuyendo a esclarecerla, profundizarla y verterla en el lenguaje más comprensible de cada era. La fidelidad perseverante en
esa vocación al pensamiento teológico, insertado en una tradición y a la vez personalizado, es lo que os convierte en maestros de teología. También me gustaría que el reconocimiento a vuestro magisterio sirva de ejemplo luminoso y contagioso, que anime a otros al quehacer teológico. Más aún, ojalá nos ayude a tomar mayor conciencia de la importancia insustituible de los teólogos en la misión actual de la Iglesia. Ahora que en las distintas conmemoraciones del 50 aniversario del Vaticano II se subraya el papel crucial que tuvieron los teólogos y también en su posterior recepción e implantación, este reconocimiento a vuestro trabajo es un aliento para promover la vocación del teólogo entre nosotros y para subrayar la contribución imprescindible del magisterio de los teólogos en la renovación de la Iglesia. Hay que conceder a los teólogos las estimaciones que corresponden a la absoluta necesidad de su ministerio. Ojalá que también con este nombramiento contribuyamos en una pequeña y humilde proporción a esa causa. Por último, quiero hacer mención igualmente agradecida del tercer candidato para quien nuestro capítulo provincial había solicitado este reconocimiento, Fray Juan Antonio Fernández Tresguerres, profesor y arqueólogo de la Universidad de Oviedo. Su inesperada muerte ha impedido que llegara a recibir este nombramiento que con toda seguridad también se le habría concedido. En el reciente libro Homenaje a Zoriente se puede ver la honda huella que el padre Tresguerres ha dejado en sus discípulos y en nuestra orden. A él también hoy nuestro recuerdo agradecido y reconocimiento. Muchas gracias a todos ustedes. Permítanme que no pueda nombrar nada más que a dos a quienes el agradecimiento hoy es especial. A don Carlos, obispo de Salamanca, por su presencia entre nosotros y porque con ella reconoce la labor del servicio de nuestros nuevos maestros a la formación teológica de personas y grupos en su diócesis. Y también a nuestro hermano, Monseñor Fray Luis Yugués, por la amabilidad que ha tenido y su cálida fraternidad para presidir este acto, por su aliento a la misión teológica de nuestra orden en España y también por aceptar ahora clausurar este acto. Esta mañana, después del desayuno, es decir, para mí un momento de gran debilidad, de flaqueza, las autoridades del convento y de la facultad reunidas me pidieron presidir el acto solemne de la institución de maestros en Sagrada Teología y prever algunas palabras de conclusión. Yo dije que no sabía improvisar, no lo sabía en francés y aún menos en español, en castellano, pero contestaba 4 palabras al máximo, 4 veces. A lo largo de su larguísima historia, la historia de la Iglesia tuvieron muchas crisis, entre las cuales las crisis del estudio, de la vida intelectual, de la cultura, fueron sin duda de las más fuertes, radicales, crueles. ¿Para qué estudiar? Se consiguió oponer al estudio la vida monástica. Un monje no tiene nada que estudiar, basta llevar la vida en el monasterio. Se opuso al estudio, la oración, la vida espiritual, la persona
nada que estudiar, solo comenzaba. Se opuso al estudio la vida pastoral. Me recuerdo que cuando era secretario de la Congregación para la Educación Católica, tuve que aceptar unas presiones muy fuertes por parte de los directores de seminarios para reducir el tiempo de estudio, diciendo que con la crisis de las vocaciones era más importante mandar a los sacerdotes al pueblo de Dios que reducir el tiempo de estudio. Y por fin se opuso al estudio la pobreza. Me recuerdo que cuando estudiaba en el convento de París en el año 68, algunos hermanos pidieron la venta de vender la biblioteca, porque la biblioteca era interpretada como un signo de poder. Entonces, ¿para qué estudiar? Me parece que el acto que acabamos de escuchar puede responder sacando dentro de la tradición dominicana, diciendo: estudiar para entender mejor la palabra de Dios. Esa respuesta fue ilustrada por la segunda conferencia que hemos escuchado, entre relaciones entre sabiduría humana y fe cristiana. Es decir, profundizar la fe dentro de la cultura, sobre todo la cultura inicial, que ha sido la cultura griega, naturalmente, para nosotros cristianos. Segundo objetivo, estudiar para servir al pueblo de Dios. Y esta meta fue ilustrada por la primera conferencia que hemos escuchado, sobre todo cuando el nuevo maestro se dirigía hacia las soviéticas. Es una palabra que yo no conocía y me llamó la atención. Hay una tercera meta, es decir, estudiar por estudiar, para vivir. El estudio representa un medio indispensable para lo que el filósofo francés llamaba, Michel Foucault llamaba, la construcción de sí mismo. Es decir, el estudio propone a la inteligencia una vida, un camino real hacia la plenitud de su capacidad. Y por fin, estudiar, porque vivimos dentro de una sociedad secularizada en la cual la competencia profesional aparece como la referencia mejor. Y nosotros, teólogos, si llegamos a estudiar bien, dentro de una sociedad secularizada, poder estar reconocidos. Yo puedo dar un ejemplo personal. El presidente de la República Francesa, a pesar de la laicidad a la francesa, me nombró sacro de la República. Un teólogo dominico, es decir, de la familia de la Inquisición, nombrar sacro de la República, en total. ¿Para qué estudiar? Porque el estudio se encuentra en el centro del necesario diálogo entre fe y razón, entre fe y ciencia, entre las religiones, es decir, que el estudio aparece hoy en día como la condición primaria del futuro del cristianismo. Gracias.